Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Está con el Descorchador y vamos a hablar hoy con Cristina Vegas en Un vino con. Bienvenido a todos. Hoy estamos con Cristina Vegas, quien es una enóloga de verdad. ¿Por qué digo de verdad? Pues tienen que escuchar la entrevista hasta el final y suscribir al canal para tener la respuesta. Va a ser súper interesante. Cristina ha trabajado en varios cargos y nos va a contar un montón de cosas sobre el trabajo de un enólogo. También Cristina Vegas escribe artículos sobre la enología asequibles a todos. Se llaman Enología para Todos. Son excelentes, recomendadísimos. Súper bien escrito, detallados, rompen mitos del vino. Es este tipo de divulgación que me gustaría hacer y espero lograr hacer un día. Entonces, felicitaciones por todo este. Les pongo un enlace en la descripción. Como siempre, Cristina no conoce las preguntas de esta entrevista, entonces vamos a empezar sin tardar. Que disfruten de esta entrevista. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros Un placer. y responder a nuestras preguntas. Entonces, por favor, si te puedes presentar tu trayectoria académica, trayectoria vinícola, profesional, pues lo que nos puede contar sobre ti. Para buenos días o tardes o el momento en que estén viendo este vídeo a todos, un placer estar con vosotros hoy. Para presentarme, bueno, Cristina Vega, soy de origen español, soy española, pero llevo 6 años ya en Burdeos, trabajando y estudiando en Burdeos. Vengo de familia vinícola, por eso mi pasión por el vino. Yo empecé a andar literalmente en una bodega. La bodega de mi familia, Bodegas Avelino Vegas, en España con larga tradición, desde 1950. Yo empecé súper pequeñita a trabajar allí. Con 8 años ya estaba en el laboratorio y con 12 hice mi primera vendimia. Así que una larga trayectoria de vendimias a mis espaldas. Entonces decidí que quería hacer el Diploma Nacional de Enología. Entonces trabajé muchos años en Avelino Vegas, pero luego había que conocer mundo. Así que la vendimia 2013 la hice en Lafite Rothschild, aquí en Burdeos. La vendimia 2014 en Chateaubriand. La vendimia 2015 y 2016 en mis prácticas del Diploma Nacional de Enología en Burdeos, en Chateau Smith Lafite. Y desde 2017 trabajo como técnico comercial en una empresa que hace productos enológicos, que se llama Sofralab, con las marcas Enofrance y Martin Vialat. Entonces descubriremos poco a poco mi profesión en esta entrevista. Qué suerte nacer en un viñedo. Me hubiera gustado mucho. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy quiero que nos enfoquemos mucho en el trabajo del enólogo. Ujú. Entonces, primero, ¿nos puede explicar qué es el título de enología y en tu caso el Diploma Nacional de Enólogo? ¿Sí? El enólogo, cuento un poco la historia porque es muy interesante. El Diploma Nacional de Enología se creó en 1955 porque Ok. necesitaban personal formado para hacer una técnica que es un tratamiento para quitar el hierro del vino. Antes había muchos problemas con la cantidad de hierro en el vino, Ujú. debido al contacto con el material vinícola, los remolques, las pompas, todo tenía mucho hierro, entonces había que quitárselo porque puede producir una quiebra. Entonces ese tratamiento se llama ferrocianuro de potasio. Ok. Cianuro es el famoso veneno, Ujú. Entonces, para asegurar que el vino fuese una bebida saludable y que este tratamiento fuese seguro, para poder hacer esta técnica tenías que tener esta formación, el Diploma Nacional de Enología. Sí, para hacer esto, el enólogo es el último responsable
del proceso. Si mandas a alguien comprar el producto, el enólogo es el responsable. Si la técnica está hecha o mal hecha, el enólogo es el responsable y puedes ir a la cárcel. Entonces, porque claro, tratas el vino con cianuro. Luego, efectivamente, no queda ningún resto de cianuro en el vino con esta técnica y es muy antiguo y ya no se utiliza más porque tenemos muchos productos mucho más modernos para eliminar el hierro del vino. Pero en Francia se necesitó este diploma para acreditar a los enólogos de hacer estas técnicas. Entonces se reunieron una serie de sabios descendientes de Pasteur, que es nuestro primer enólogo del vino, con su descendiente Ulysse Gaillon y luego con su hijo Jean Rivero Gaillon. Fundaron la Universidad de Burdeos, en la Universidad Victor de Gallen en la época. Por entonces crearon también la bouillie bordelaise, el famoso caldo bordelés para tratar las viñas. Entonces crearon no es un máster, porque no está considerado como un máster, es un diploma profesionalizante. Es un diploma que te da acceso a una profesión que es la de ser enólogo. Esta formación tiene varias partes, una parte de viticultura, pero no es la parte principal de ser enólogo. Sabemos de viticultura, pero no es nuestra fuerte principal, porque para eso hay ingenieros agrónomos que gestionan mucho mejor que un enólogo la parte de la viña. Entonces, la parte del enólogo es realmente la parte de hacer el vino y todas las técnicas de vinificación, productos, solucionar problemas, que es una parte importante, y sobre todo una parte de reglamentación, de leyes, porque hay que saber lo que se puede y lo que no se puede hacer en el vino en función del país en el que te encuentres. Eso es básicamente el diploma de enología. Pues genial, no conocía esta historia del nacimiento del diplomado, entonces bueno, pues muchas gracias. Y bueno, entonces mencionaste a Bordeaux, a Burdeos, donde pues también tú estudiaste, pero hay otras zonas, otras universidades donde se pueden estudiar hoy en día este diplomado. Sí, al principio fue un diploma creado en Burdeos, es el más antiguo y el que más renombre tiene. En Francia hay 5 escuelas de enología en las zonas más importantes del país. Están Burdeos en el oeste, Dijon en la zona de Borgoña, Reims para el champán, Montpellier para toda la parte del sur del arco mediterráneo y Toulouse. Son las cinco escuelas de enología autorizadas para este Diploma Nacional de Enología. Hay muchas otras formaciones, hay una equivalente en Davis, en California, que también está muy cotado, tiene mucho renombre, pero hay otros diplomas, ahora hay un grado en enología en España y todas las universidades tienen formación en enología, viticultura, más específicamente, que se pueden llevar a cabo. Pero este diplomado es específico para Francia. Pensé que también en España, Italia, Hungría No, había... este No. Diploma Nacional de Enología es específico francés. En otros sitios hay máster de enología, hay un grado en enología, pero no hay Pero un Diploma no... Nacional Ah, de Enología. Esto es específico de Francia. Y además es el único que está realmente reconocido en todo el mundo, vayas a donde vayas, en el mundillo, por supuesto. El Diploma Nacional de Enología se reconoce. Todos los otros diplomas son válidos, o sea, no estoy queriendo claro, sí. decir que solo para ser enólogo hay que hacer el diploma nacional en Francia. El grado en enología español es muy bueno en Ah, diferentes universidades, en la Universidad de La Rioja y en otros países del mundo donde se hace, pero digamos que el diploma nacional de enología es específico a Francia con una concepción realmente de lo necesario en enología. Son 1 año y medio de curso y 6 meses de práctica sí. normalmente, Listo. con Bueno. trabajo de fin de curso y todo.
Listo, bueno. ¿Y cuáles son las condiciones para entrar? ¿Hay que tener ya un nivel o no? Hay de todo. Yo cuando entré en la Universidad de Burdeos creía que como es tan difícil entrar, porque para ser franca, para la Universidad de Burdeos específicamente hay unas 1000 demandas al año para unas 40 plazas. 10 más para los que hacen agronómicas, Burdeos, ciencias agrónomas Ujú. y enología. Entonces, en total salen como unas 50, 60 personas del grado. Del DNO. En toda esta gente hay gente que ha caído en el Diploma Nacional de Enología porque le gustaba el vino y ha escrito una buena carta de motivación y ha logrado entrar. Y hay gente como yo que somos apasionados del vino, que nos hemos preparado a conciencia para entrar Ujú. en este diploma. No lo he dicho en la presentación, pero yo llamé cuando tenía 15 años a la Universidad de Burdeos, Sí. al profesor Pierre-Louis Tessedre, y pregunté qué hay que hacer para entrar aquí. Entonces, porque tenía que empezar mis estudios universitarios y dejaron pues o agrónomos o biología. Digo, biotecnología, digo, biotecnología, perfecto. Entonces soy licenciada en biotecnología para entrar aquí. Y cuando terminé biotecnología ya me dije, ¿y ahora qué hay que hacer para entrar en Otra este vez. sitio? Y me dejaron pues tener un buen nivel de francés. Así que me puse las pilas, me vine a la Fit Rochille Mm, y a la Alliance Française, a la Alianza Francesa, a hacer un curso de un mes para tener el nivel C1 de ujú. francés necesario para, sobre todo para poder disfrutar del diploma, porque es necesario tener un buen nivel de francés, porque si no, no habría podido estudiar como es debido, Ujú. porque es un máster en francés, hay que hacerlo. Listo. Y entonces dura 2 años, 1 año y medio Dos de años. estudios y 6 meses de práctica. Listo. Mm. Bueno, ¿y cuáles son las materias que se aprenden pues durante este tiempo de estudios? Mucha Pues química, las me imagino. materias, mucha química, Ujú. pero la parte, digamos, de viticultura, pues la viña y su medio, toda la que es reproducción, tratamientos, fertilizantes, etcétera, todo lo que es fisiología también de la viña, porque no se puede tratar la viña sin saber cómo funciona, entonces mucha parte de Ok. fisiología de la viña, cómo son las raíces, cómo son los tallos, cómo funciona la respiración, la maduración, cómo la síntesis de ácidos en la uva. Es un poco hardcore la parte de. Pero súper Yo había hecho, interesante. Mm. yo había hecho fisiología vegetal en biotecnología y esto es como una fisiología vegetal pero solo de la viña. Sí, Entonces es como plus, 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 es un año. Luego toda la parte de suelo, terroir, clima, cómo afecta la viña, el terroir, el medio a la viña. Luego toda la parte de enología, parte por parte. Composición del vino, composición tal cual, ujú. toda la composición, ácidos orgánicos, todo del vino parte por parte. Toda la parte de aromas, por supuesto. Aromas, no decir que huele a violetas. Hay Pero la, que, la hay que composición de cada. saber Ujú. que el coco es whisky-lactona, que el otro es furfural, que no, o sea, es un nivel un poco más serio. Luego, por supuesto, toda la parte de microorganismos. No podemos olvidar todo lo que es levaduras, bacterias, etcétera. Termodinámica para gestionar la temperatura de los depósitos y fermentación, Claro, no había pensado en toda esto, pues la sí. parte de termodinámica, toda la parte de concepción de bodegas, pensar una bodega, como elegir los ladrillos, los tejados, el aislante, las tuberías, realmente concepción de cómo hacer la fundación de una Claro, bodega. algo muy práctico. Mm. Toda la parte de gestión de líquidos, que más a una parte muy importante de historia. No se puede saber, Ujú. no se puede hablar de enología sin una asignatura de historia, por supuesto una de reglamentación. También en la reglamentación, calidad, importante, que Ujú. es la ISO 9001, 14001, ISO 22000, IFS, BRC, alto valor environmental, todo eso hay que saber cómo se hace y cómo se obtienen esas certificaciones.
Contabilidad, por supuesto, toda la parte Sí. de gestión económica, hay que saberlo. Productos enológicos, también, una asignatura solo de Los productos implantes. Ujú. enológicos. Una parte de tratamientos, filtración, embotellado, tratamiento por frío, electrodiálisis, todo lo que se puede hacer en el vino. Toda la parte del vino en el mundo. Y por supuesto, la asignatura más importante que era obligatoria es cata, cata profesional. Ujú. En el primer año se hace, enseñan a catar, no por el vino, se cata aroma por aroma. Es decir, a qué huele la vainilla, un vaso de agua destilada con vainilla, con coco, con las frutas, rosa, rosa Uno por vieja, uno. Ujú. eh, pimiento, absolutamente todos los aromas que podemos encontrar en el vino, uno por uno, en agua destilada. Entonces nos ponían los vasos y había que identificarlos y el examen era una cata ciega, te ponían el vaso y había la copa y había que identificar el aroma y poner la molécula Ujú. Corresponde. que lo corresponde, no solo a qué huele. Y en el segundo año ya catamos vino. Ya catamos de Sauvignon, pues Sauvignon de todo el mundo. Es toda la parte de cata. Es la parte de cata es súper interesante. Listo. Entonces sí, los enólogos son buenos catadores. Sí, no nos Bueno, queda otra. excelente. Bueno, una pregunta que muchas personas me hacen, pero en tema de biodinámica, ¿ahí se enseña algo o es un poquito aparte? Porque, bueno, Se estudia con un poco en la parte de la viña, pero no. El Diploma Nacional de Enología no es un diploma para tratar el viñedo. Yo, siendo enóloga y habiendo trabajado tantísimos años en bodega, hoy en día no me considero capaz de poder hacer la gestión de un viñedo porque no tengo experiencia en listo. ello. Ujú. Solo hice 3 meses de práctica en verano, entonces aprender a podar cuatro pies de viña y ya está. Listo, No, sí, no se aprende mucho. listo. Pero la biodinámica también hay una parte que es durante la vinificación, por eso quizás hay Sí, cosas, pero pero no. es como los vinos naturales, que como no se les echa Claro. nada, pues es allá se las apañe el depósito, tú vendimias, lo metes en el depósito y ya está. No hay que Bueno, hacer sí. nada más que mirar la luna para que no se contamine y ya está. Listo. Y bueno, ¿cuáles son las salidas después de este diplomado? Hay muchos cargos muchos trabajos que se pueden hacer con este diplomado. Sí, un montón. He olvidado también en la parte de qué se estudia en enología, son las técnicas de laboratorio, Claro. importantísimo. Ujú. Saber toda la parte de análisis de laboratorio. Se me había olvidado y porque como es una de las más difíciles, se me ha quedado atrás en el recuerdo. Pues todas las partes que intervienen en el vino necesitan enólogos. Desde una parte de la viña para los que son enólogos con agronomía, o enólogos que hayan tenido una experiencia en este Ujú. campo, pero todo lo que es vino en todos sus medios, por supuesto trabajar en bodega, pero también todos los entrants, todas las cosas Ujú. que intervienen en el vino. Cápsulas, corchos, barricas, productos enológicos, incluso etiquetas. Necesitan enólogos toda la parte que es de negocio, de marketing, de comunicación, incluso la persona que me reclutó para Sofralab, él es enólogo especializado en recursos humanos. Ok. Entonces, para coger a la mejor gente específica para un determinado puesto, él hizo la carrera creo que es biología, con un máster en Diploma Nacional de Enología, y ahora se dedica a ayudar a las empresas a reclutar a los mejores enólogos para esto.
También están en toda la parte de laboratorio, de análisis, auditorías de calidad. Hay muchos enólogos que trabajan en calidad porque son los que mejor conocen las normas, así que así pueden hacer auditorías específicas de bodegas. Y más en mi trabajo toda la parte de consejo enológico, porque a veces se necesita una opinión externa para hacer el vino. Y yo en mi caso, toda la parte de productos enológicos para recomendar o prescribir productos para mejorar la calidad o solucionar problemas en algunos casos, pues se necesita el diploma de enología. Listo. Y pues veo que hay un montón de especialización que se pueden hacer. Se hace Incluso durante el periodismo. diplomado. Hay una, no sé, al final hay un momento donde se puede enfocar en una parte de la enología o todos tienen No, el mismo esto diploma y al final alguien elige. exacto, todos tienen el diploma. Generalmente dan en el 95% de los Listo. casos. Una vez terminas el diploma de enología, lo que haces es hacer vinificaciones en hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, así por lo menos, bueno, yo ya tenía 14 años de experiencia de bodega antes del diploma, entonces no consideré necesario, hice algunas prácticas, pero no hice tan exhaustivo, pero la gente que no tiene experiencia previa y que no tiene la suerte de tener una bodega para hacer las prácticas cuando les apetezca, pues es vendimia en Argentina, vendimia en Francia, vendimia en Australia, vendimia en España, vendimia en Chile, vendimia en Francia, vendimia en Nueva Zelanda. Entonces, 5 o 6 vendimias más tarde, sabiendo que puedes hacer 2 temporadas en el año, o sea, 2 años después del diploma, ya te centras y dices, yo quiero ser técnico comercial o yo quiero trabajar en un negocio de compra-venta de vinos o quiero más hacer marketing o incluso se me da muy bien escribir y voy a apuntarme a la revue francesa, a la revista francesa de vinos y voy a escribir de enología o voy a... Eso cada uno es un poco más tarde. Hay muchos que trabajan en propiedades familiares y que van a la parte de producción, pero somos un 10% que vamos a la parte de comercio. Por ejemplo, en mi promoción en este momento tengo una amiga trabajando en una cooperativa en el sur de Francia, otro amigo trabajando en la competencia vendiendo maquinaria, otra amiga trabajando en una tonelería adaptando vinos y haciendo catas, otras en chatos chiquititos, otra trabajando de enóloga haciendo consejo enológico en un laboratorio de aquí de la zona, otro está en mi misma empresa haciendo exportación de productos enológicos, trabaja con Chile muchísimo, Estados Unidos y otros países, entonces es muy... la verdad es que todos tenemos trabajo, eso hay que decirlo, no conozco a nadie de la promoción que esté en el paro, porque siempre habrá una bodega en la que se pueda trabajar. Listo. Bueno, excelente, un montón de cosas, sí. Abre puertas. Abre muchas puertas. Y bueno, entonces hay un tema, es que lo habíamos evocado, pero en América Latina y pues no sé, quizás en otros países del mundo, se entiende que el enólogo es la persona que hace la vinificación, que tenga o no el título de enología. ¿Es algo que molesta un poquito a los enólogos o ya pues se sabe o...? La verdad es que al contrario, porque nosotros tenemos la suerte de que en 2 años, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hemos estado formándonos, pum, 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 aprendiendo todo, casi con calzador, horas y horas de trabajo, de estudio, pero súper condensado en 2 horas. Esa gente que puede decidir y puede gestionar una bodega entera solo con la experiencia, la verdad es que es muy es sobrecogedor, o sea, decir, solo puedes, o sea, nosotros en 2 años, con 25 años, 26 años, no eres enólogo, tienes un diploma de enología. Esa es la diferencia.
Ser enólogo es el diploma más toda la experiencia que Ujú. viene alrededor, todas las catas, conocer mundo, conocer diferentes formas de trabajar. O sea, no se puede ser enólogo solo teniendo el diploma, un papelito, soy enólogo, ti, ti, ti. No, no, no. Hay que ganarse Los el créditos, sí. renombre, hay que ponerse todo. Mi padre decía, y me lo ha dicho desde pequeña, que un enólogo tiene que ser de botas, bata y corbata. Así que ¿Bata qué significa? bata, la blusa Ah, de listo, trabajo del ok. Y laboratorio. de corbata, sí, Sí. tiene todas. Claro, La- entonces, o sea, cuando sales de la bodega, del Diploma Nacional de Enología, solo eres enólogo de bata, de blusón de laboratorio, pero te faltan las botas y te falta la corbata de hacer, de ir por el sí, mundo, de la experiencia. Entonces, eso es súper importante. Entonces, chapó para todos los enólogos que no son enólogos por no tener un diploma de enología, pero lo hacen el trabajo. Una curiosidad es que en el Diploma Nacional de Enología puedes hacerlo por validación de aptitudes. Si tú llevas toda tu vida trabajando y presentas un currículum en la escuela de enología, te van a decir, vale, pues te falta esta asignatura y te damos el diploma de enología. En mi promoción hubo una chica, una señora, que obtuvo el diploma nacional de enología sin haber cursado ni una sola asignatura de la carrera. Ella hizo validación de aptitudes, hizo algún examen de todo lo que sabía. Ella había estudiado por su cuenta y creo que eran como 25 años de experiencia trabajando en bodegas, haciendo consultoría, etcétera, y le dieron el Diploma Nacional de Enología sin haber pisado la facultad. Entonces, Bueno, se puede, se puede, hay que tener mucha experiencia, pero se puede hacer. Entonces, no me molesta nada listo. Ujú. que se consideren enólogos cuando llevas 10 años, 10 20 30 años trabajando en una bodega. Claro, ahí los autodidactos también a veces, Los autodidactos también sí, funcionan. hacen avanzar las cosas. Mm, Listo. Em, Listo, y entonces un tema no técnico, pero de vocabulario para que sea bien claro ujú. para todos. Entonces, en francés hay una palabra para hablar de los que se encargan de la cosecha hasta el embotellamiento, que es maître de chai. Pero entonces en Ujú. español hay una pequeña, porque como se dice enólogo para hacerlo, ¿existe una palabra como, no sé, una jefe de bodega o algo así El bodeguero, lo llamamos el bodeguero. Ah, ok. El Listo, es el bodeguero, la equivalente del persona que maître se de chai. ocupa. Listo. Sí, sí, pero maître de chai en Francia se hace la diferencia entre maître de chai y enólogo responsable técnico. El maître de chai es el que lleva toda la que es logística, es el Ujú. jefe de bodega de toda la parte de vendimia, este depósito, esto, o sea, toma decisiones, pero las grandes decisiones las toma el enólogo o el Ujú. responsable técnico. Generalmente Sí, en director las bodegas técnico. grandes hay estas dos figuras, el maître de chai y Y el el director enólogo técnico. responsable técnico. Y en las pequeñas, es una parte muy específica también de Burdeos, hay un enólogo consultor que Ujú. trabaja en varias bodegas. Entonces, el maître de chai es el que está todo el día en la bodega haciendo pues, trabajo normal, pero cuando hay que hacer cosas puntuales, importantes, toma de decisiones, siempre se llevan a cabo con el consultor, que a veces hacen todo en la bodega. Listo. Listo, listo. Bueno, pues muchas gracias por todas estas precisiones. Entonces, hoy en día trabaja en un laboratorio, ¿sí? ¿Nos puede explicarlo? ¿Sí? ¿No me equivoco? Es una empresa que vende, hace la concepción, distribución y De venta de productos. productos enológicos. Listo, Tenemos pero... laboratorios, pero es la parte de laboratorio y listo. No nosotros hacen trabajamos en la parte análisis comercial. ni... En nuestros laboratorios sí, pero nosotros hacemos la parte comercial. Yo no hago análisis, solo Listo. hago venta.
Pero me imagino que nos puede hablar un poquito también de la parte de Sí, por análisis, supuesto. ¿sí? Pues entonces, sí, no tenía esta subtilidad, pero bueno, pues primero nos puede explicar todos los servicios que proponen un laboratorio enológico. Hay dos tipos de laboratorios enológicos, los que hacen puramente análisis, Ujú, que los análisis son importantes porque nos dan a los enólogos valores empíricos para trabajar. La cata es un complemento, se tiene que catar, pero necesitamos saber valores tanto para el trabajo diario, como puede ser la acidez volátil, la acidez del ujú. vino, el sulfuroso para corregir el sulfuroso, etcétera, como reglamentarios, por ejemplo, la cantidad de alcohol, o sea, para nosotros un vino que tenga 12, 12 y medio o 13 no influye, pero necesitamos saber eso por reglamentación, porque la Por la ley nos exige etiqueta. poner la etiqueta y con un margen en la etiqueta. Tienen que ser análisis de un laboratorio acreditado para saber el valor de alcohol que tiene, porque en Francia se pagan las tasas, las tasas y los impuestos se calculan en hectolitros de alcohol puro. Entonces hay que saber el volumen de alcohol que tienes en la bodega, porque no vas a pagar la misma tasa por vinos a 9 grados que por vinos a 15 grados. Entonces hay que saberlo bien, bien. Entonces toda esta parte de laboratorios que hacen análisis, pues generalmente dan servicio a bodegas pequeñas que no están equipadas para hacer esta serie de análisis cada día. Entonces llevas las muestras, te dan al final del día los resultados. Entonces puedes tener dos tipos, no, en este entran los dos tipos de laboratorio. Uno, que te dan los resultados y tú solo los interpretas, y luego Y unos los que hacen la laboratorios consulta. que tienen enólogos que trabajan que hacen los comentarios de los resultados. Pues tienes poco sulfuroso, hay que añadir un poco más. O ten cuidado porque tienes un tartárico y un málico mal. O no se ha terminado la fermentación malaláctica. O te quedan Ujú. azúcares residuales en tu vino. Esos son datos importantes que hay que saber para que nos ayudan a trabajar, que son necesarios porque pueden causar grandes problemas, una contaminación o que te quede azúcar en un vino que no ha terminado de fermentar o que no haya el nivel mínimo de sulfuroso para protegerlo de la oxidación. Esos son valores analíticos muy necesarios en el día a día. Y luego hay laboratorios que tienen estos enólogos consultores que hacen análisis y también se dedican a hacer gestión del vino de las bodegas de sus clientes. Entonces, Listo. incluso tengo unos compañeros que trabajan en el laboratorio, hacen hasta el planning de trasiegos de la bodega. Tienen el plan de bodega y de tal depósito a tal velocidad de pompa, o sea, hacen realmente todo el trabajo de bodega y siempre están, o casi siempre, asociados a un laboratorio para hacer toda la parte de análisis. Listo. Y aquí, bueno, nos explicaste toda la parte de análisis de vino, pero también se analiza la uva antes de la Por cosecha supuesto, y se claro, puede cuando hablo analizar también el de suelo. Me análisis, imagino que hay también esta el parte. suelo suelen ser análisis, o sea, hay otros tipos de laboratorios. Un Ok. laboratorio básico que hace pues, de acidez, azúcar, pH, sulfurosos, alguno un poco más puntual, pero luego hay otros laboratorios de un poco más nivel más alto que hacen compuestos específicos. El cobre, que es importante saberlo, Ujú. el hierro que tienes en el vino. Nadie está equipado, muy poca gente, para hacer análisis de hierro, por ejemplo, de metales pesados, análisis de suelos, análisis de compuestos aromáticos. Ahora que Ujú. estamos en preparación de vendimias para vender levaduras, hay que probar que tu levadura hace tal aroma, entonces necesitamos análisis de compuestos aromáticos, residuos de pesticidas. Ahí, Ahora hay tengo una laboratorios que pregunta sobre hacen este. residuos de pesticidas. Entonces, Ujú. esos son laboratorios que son ya más top level, que los análisis son bastante más caros, por supuesto, y son análisis muy, muy específicos en los que también trabajan enólogos, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Excelente. Listo, entonces,
Hay muchos, pues los estudiantes hoy en día tienen una conciencia ecológica enorme, por eso yo sé que hay muchas preguntas sobre Ujú. la biodinámica y todo. Y una de las preguntas que también viene mucho es, hay algunos test, algunas investigaciones sobre los pesticidios que es obligatorio por ley que los productores tienen que hacer para ver los residuos que están en el vino, o es solamente la decisión del productor de hacerlo. Hoy en día es generalmente la decisión del productor de hacerlo, Ujú. pero toda la profesión va hacia un tratamiento de la viña razonado. Antes se hacía mucho tratamiento preventivo, pues va a caer una tormenta, tratamos. Pero hoy en día además los productos fitosanitarios son mucho más desarrollados para tener que reducir los tratamientos para que sean mucho más eficaces. O sea, los residuos de pesticidas en el vino se encuentran en forma de trazas, porque, o Ujú. sea, Que la es cantidad importante, sí. de, la cantidad de, bueno, no voy a decir química porque no es química, pero queremos que el vino es la más sana de las bebidas, ya lo decía Pasteur, entonces queremos que siga siendo así. Entonces desde la vendimia quitamos el ollejo, luego se desfanga o caen los residuos al fondo. O sea, todos estos compuestos van siendo eliminados, se filtra el vino, se clarifica, entonces todos los pesticidas que puedan quedar se van también eliminando. También he de decir, no es lo mismo hacer vino en mi zona en España que aquí en Burdeos, que ya a Es 5 de un junio poquito más ya húmedo. tenemos, ya tenemos mildew hay Uy, gente este que ha año sí. perdido ya, hay gente que ha perdido ya la cosecha a 10 de junio por el mildew. Entonces, no es lo mismo hacer un vino, por ejemplo, ecológico en España, en mi zona, que hay 300 litros de lluvia al año, que no es nada, no necesita casi tratamientos porque no hay riesgo de estas enfermedades criptogámicas, pero aquí en Burdeos es terrible y hacer vino biológico o biodinámico en Burdeos es chapó porque realmente con la presión de enfermedades que hay, el año fue 2018, que también fue un año como este año de mildew, y lo llamamos la fiesta de los hongos, porque ya, a 23 grados de media y 80% de humedad, cualquier hongo es feliz. Sí, Entonces no había tratamiento posible, entonces se trató muchísimo la viña, pero hoy en día también tenemos productos enológicos para quitar residuos. Por ejemplo, la PBI es un copolímero que quita los metales pesados. Somos capaces de ok. eliminar el cobre de los tratamientos de caldo bordelés. Somos capaces de eliminarlos en bodega. No está autorizado en bio, pero los que están en convencional tienen esta herramienta para poder eliminar cualquier residuo de cobre que venga en el vino. Podemos quitar el hierro, podemos quitar el aluminio, el zinc, se pueden eliminar. Ya tenemos cosas para poder eliminar estos productos, lo que quede de estos productos. Pero en un año normal están en forma de trazas. Listo. Sí, es importante para entender que lo que hace el veneno es la dosis también. Entonces, si hay trazas, realmente, pues hay tantos Claro, productos que sean no solamente el vino, pero casi todo lo que creo que consumimos. Sí. en mi artículo de los sulfitos de enología para todos, creo que se calculó cuántos litros de vino había que beberse para que los sulfitos fuesen, y los sulfitos son necesarios en el vino. Yo soy defensora a ultranza Pues de, es mi de pregunta los siguiente. Perdón, perdón, te dejo No, no hay preguntarme, a ver, problema. formúlame la pregunta. No, pues era un poquito la misma pregunta para hablar de sulfitos, que también para el público es un producto que también tiene mala reputación y que nosotros, sommelier y enólogos, siempre tenemos que hacer el trabajo de divulgación para explicar que sí, quizás había abuso en el pasado, pero que hoy en día, pues me lo va a confirmar, perdón, no quiero hacer la Sí. respuesta en vez de tú, pero sí. Sí, efectivamente. Hoy en día, de hecho, hay una reglamentación muy estricta de la cantidad de sulfitos que tienen que estar presentes en el vino.
Los sulfitos tienen tres propiedades: antimicrobiana y antioxidante principalmente. Entonces, antimicrobiana es que, bueno, antioxidante para conservar las propiedades organolépticas del vino, por supuesto, y que aguante en la botella, pero sobre todo antimicrobianas, porque con una reducción de los sulfitos que hay en este momento, hay veces que sin estar justificada, estamos volviendo a encontrar enfermedades del vino, como por ejemplo la enfermedad de la grasa se llama, que es que el vino tiene como una película de grasa por encima, o que salen como hilitos en el vino. Esas enfermedades son causadas por bacterias generalmente y por levaduras que no son del género de Saccharomyces para fermentar el vino, que pueden ser incluso perjudiciales para la salud en muchos casos. Y estamos viendo que raramente, no estoy diciendo aquí que ahora todos los vinos están contaminados, pero algún que otro caso de vinos enfermos nos encontramos porque no se ha utilizado de forma razonada los sulfitos. ¿Que no se quieren utilizar sulfitos? No pasa nada, pero hay otras cosas que se pueden utilizar. Hay el quitosano, está el sorbato, hay otras cosas que se pueden utilizar desde la vendimia. Este año estamos vendiendo un producto para, no que hago spoiler a mis clientes, para reducir la dosis de sulfitos desde la vendimia e incluso eliminar los sulfitos de la vendimia por esta propiedad antimicrobiana. O sea, hay maneras de hacerlo, pero hay que olvidarse, hay que ser consciente de ello, tener mucha técnica y sobre todo una bodega impecable. O sea, la única manera de poder eliminar los sulfitos es, como decía mi abuelo, tener un suelo en el que se pueda comer sopa. O sea, que esté la bodega impoluta, ni una contaminación, porque en un vino que no esté protegido, como te caiga una bacteria mala, Sí, se reproduce y ya. se reproduce y mal. Entonces, hay maneras de hacerlo, pero cuidado a cómo se hace y haceros acompañar por un enólogo que de algo sabemos de eliminar los sulfitos o utilizarlos en su justa medida. Listo. Bueno, muchas gracias por esta aclaración. Em, Quería también hablar de un tema, pues no sé, en realidad no sé si es novedoso o nuevo, pero de los Brett, de los Brettanomyces. Hay algunos que dicen que es importante para la evolución del vino, otros que lo consideran como un defecto del vino. Es un tema todavía que hace debate en el mundo del vino. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre esta molécula o esta levadura más que todo? Sí. Para nosotros es un defecto. Ujú. Para mí, o sea, un vino que esté un poco oxidado más o menos puede ser un defecto. Puede pasar. En un restaurante no he hecho una botella para atrás si está un poco oxidada o si ha envejecido un poco mal. Pero con Brett sí, o sea, Brett, el olor a cuero, cuando hay una contaminación muy fuerte, son unos olores realmente desagradables. Hay una parte, sobre todo en Burdeos, hay que decir, que el Brett es un poco cultura, porque los vinos más viejos, Saint Julien, El Pauillac, Pauillac, sí. etcétera, no los Grand Crus, por supuesto, los que Grand Crus hacen test cada semana por haber trabajado en ellos. Cada semana se hace test de toda la bodega para verificar que no hay Brettanomyces. Pero para nosotros es un defecto. Tenemos productos enológicos para curar vinos que hayan tenido contaminaciones, para Ujú. quitar esos aromas, porque hoy en día el consumidor no quiere vinos con Brett. Sobre todo, además, porque yo considero que es un defecto, porque todo lo que has trabajado hoy en día, que el consumidor quiere fruta, quiere un buque Ujú. fantástico con fruta, madera. Luego llega Brett y desaparece y el vino solo huele a cuero,
un poco a establo. Yo lo relaciono con los zapatos nuevos. Cuando huele, Yo cuando mucho ves, a productos de medical, sí, el olor del un poco hospital, a sí. Ay. cola, cuero. Ujú. Entonces, para mí realmente es un defecto. Intentamos solucionarlo. Además, hay un problema porque Brett es resistente a los sulfitos. Ujú. Se puede sulfitar, se puede azufrar el vino, pero Brett generalmente es resistente, entonces hay que utilizar otras cosas Y a la como el temperatura quitosano. también, si no me equivoco, ¿no? No se puede pasteurizar el vino Ay, sí, pero bueno. para quitar, pero es muy hardcore, es un Mm. tratamiento a pasar el vino a 60 grados, es complicado, entonces lo mejor es prevenir e intentar detectarlo lo más pronto que puedas. Este año estamos haciendo además mucho trabajo sobre ellos, porque claro, el tema de reducir sulfitos va de la mano Sí, de que no aumentar aparezca los breads, sí, es un... Brettanomyces. Jugar, nos piden, en francés se dice la beurre et l'argent du beurre, quiero la Exactement. mantequilla y el dinero de la mantequilla. Entonces es un poco eso, queremos todo, pero sin echar nada. Entonces hay productos, hoy en día tenemos útiles tecnológicos que nos ayudan a gestionar estas contaminaciones, y si los Grand Crus hacen test cada semana para verificar que no hay bretanomices, por algo será. Yo Ujú. lo dejo ahí. Ahí lo Pero dejo. bueno, tengo preguntas sobre este porque es súper Mm, interesante. De mi conocimiento, pero quizás me equivoco, también hay un debate sobre los breads porque entendí que hay algunos consumidores que son muy sensibles a estos aromas y mm, otros no, y entonces que no detectan nada de los mm, efectos del bread. Y por eso no hay consenso, porque hay personas que no lo captan, ¿sí? mm. Esto es un concepto muy interesante, lo de captar. Hago un pequeño paréntesis. Hay anosmias. Anosmia es Sí, la falta perder de la nariz. olfato. Puede ser generales o puede ser selectivas. Ok. A nosotros en la promoción, en enología, cada semana teníamos una media hora, una hora de umbrales, se llamaba. Y es detectar a qué nivel puedes oler, puedes sentir una molécula, sobre todo porque Ujú. si un 40% de la clase no olía algo, no nos lo pueden poner en el examen. O sea, Ujú. eso es... Sí, permite entonces, calibrar. claro, permite Mm. calibrar a la promoción. Por ejemplo, las violetas, el aroma de violetas, que es muy típico de la uva Syrah, tiene una tasa de 50% de anosmia. Es decir, un Ok. 50% de la población no es capaz de oler el aroma de violetas, salvo en una cantidad enorme, como son los caramelos de violetas típicos, etcétera, pero Sí, o en indetectable el Barolo. en el vino. Pero hay un 50% de la población que no huele esto. Pasa mucho también con los TCAs del corcho, el olor a corcho. Creo que es un 20% de la población que ¿Ah, sí? no detecta El TCA. cuando una botella tiene corcho. Entonces eso, bueno, hoy en día los productores de corchos natural en el vino han trabajado mucho sobre esto, pero ya no hay esos problemas, pero hubo una época que los vinos olían a corcho porque no estaban lavados, había estos famosos TCAs, pero un 20% de la población no es capaz de detectar el aroma del corcho en el vino, a no ser que sea Ah, un listo. baño Entonces, sí. de Los corcho. Brettanomyces no es la excepción. Hay En el otros caso de aromas que también, claro, sí. en el caso de Ok. Brettanomyces creo que es de memoria el 25-30% de la Ah, población no es no tanto. los huele, a no ser que sea en un determinado cantidad de estas dos moléculas que hacen el aroma de Brett, que es el etilfenol y etilgayacol. Entonces hay una población del 30% de la gente que no es capaz de detectar estos aromas, a no ser que sea en una cantidad altísima de moléculas. Entonces, a partir de ahí, nosotros cuando tratamos un vino para eliminar estos aromas, intentamos no eliminarlos completamente, pero por lo menos bajarlos a que Ujú. muy poca gente, gente sobre todo muy sensible a estos aromas, pueda olerlos, que malo será que caiga la botella en una de estas personas, pero generalmente
Hay gente que le gusta este pequeño aroma de... Yo lo huele como a vino viejo, como un poco a vino que ha tenido mucha crianza en botella, Ujú. mucho tal, o sea, da como caché a algunas botellas. Pero, o sea, depende mucho de la gente. Para mí ya te digo que es un defecto a evitar y hay gente que le puede gustar, pues igual que le gusta los bocadillos de Nutella con chocolate, Ujú. con chorizo, ¿sabes? Es Sí. una población muy pequeña que existe y tendrán un mercado para ello. Listo. Y entonces, sí, está súper. Mi otra subpregunta era, efectivamente, como acaba de decirlo, en los vinos viejos que tienen 25 30 años, aparecen estos aromas de cuero, de animales, que cuando son bien mezclados y bien trabajados, pues participen a la complejidad del Al vino y buque, pueden claro, ser. Pero participa en el ¿hay otra buque. fuente de estos aromas de cuero o es únicamente los bread que hacen aparecer estos aromas? Hay algunas maderas, algunos tostados pueden evolucionar, pero es muy poquito y sobre todo hay la parte de la madera o la fruta confitada que sale generalmente. La tipicidad de estos aromas de cuero es Brettanomyces, el 99,9% Listo, de sí. las veces. Y hay que saber, o sea, Brettanomyces no es solo una contaminación en bodega, tenemos parcelas de viñedo contaminadas directamente Ah, en el con viñedo. Brettanomyces. Ok. Se encuentra en el viñedo, Brettanomyces se encuentra en el viñedo Entonces es generalmente. parte del terroir. Entonces, para algunos es parte del terroir, para otros, como saben que es parte del terroir, hay que quitarlo, hay que tratar lo más pronto posible porque saben que bueno, hay 2 o 3 bodegas que han identificado perfectamente Ujú. la parcela contaminada, no la pueden dejar sin vendimiar, por supuesto, entonces lo que hacen es aislar completamente las uvas Sí, de y esa parcela, hacer una cuvée tratarlo todo especial. aparte, pero aparte con todo el material vinícola aparte, gomas, todo aparte, sin tocar nada, porque en el momento que se haga Sí, un otro remontado con lugar esa que sí. bomba, ya es la explosión completa de Brettanomyces en la bodega. Listo, pues yo soy una de las... pues yo amo los vinos viejos, yo nací en 82, todavía tengo botellas de mi año de nacimiento y es parte, pues, cuando es demasiado yo lo detecto y no me gustan, pero yo sé Mm. que estos aromas animales a veces me gustan Sí, también, pero pero bueno. cuando es un poquito, sí, cuando Sí, están mezclados con todo el pool aromático, pero y cuando no, se queda la no fruta, sé. si no hay más fruta, bueno, es desagradable, Mm, estamos de acuerdo. mm. Y pensé que, pero si entendí bien me equivoqué, pero que era una levadura tan resistente que era imposible eliminarla totalmente, ¿sí? Que se encontraba también en botellas que tenían 150 años, que casi era imposible a sacar totalmente. Entonces, lo que hacen los enólogos es reducir al máximo o realmente se No, pueden eliminar. se puede eliminar. Hay Ok, un producto autorizado que es el quitosano. Se trata con eso y el quitosano elimina Brettanomyces directamente. Además está autorizado en vinificación biológica desde el año pasado. ok. Así que y se trata con eso. Se puede tratar incluso. Nosotros hemos hecho pruebas el año pasado, tratar directamente desde la vendimia y así el vino está protegido toda la vinificación contra Brettanomyces a muy poca dosis, es muy eficaz y no cambia el aroma del vino porque es una molécula selectiva, así que es fantástica. Sin Listo. sulfitos, porque claro, porque hay bodegas que se dicen, no, solo se quita con sulfitos, entonces echan y echan y echan y echan y llega un No, momento en que casi llegamos al límite legal, los bretanomices siguen ahí. También se puede quitar haciendo una filtración estéril. Si sí. no se puede Ujú. hacer, si no se puede tratar con productos o no se quiere, se puede hacer una filtración estéril o se puede hacer una flash pasteurización o sea, hay Pues no se hace técnicas, mucho para el hay vino la métodos. pasteurización, ¿no? En vinos dulces Ah, ok, sí. se puede hacer. Listo, Es, no sabía. mm, Listo, bueno, pues vamos a dejar, quizás, al dejarlo además es un ser. tema un poquito técnico, pero bueno.
Yo veo que la hora pasa, ¿tiene un poquito más de tiempo? Sí, sí, perfectamente. Listo, porque no, me parece súper interesante, entonces continuamos. Bueno, una pregunta más genérica. En su opinión, ¿cuál es el parámetro que define un vino, que es lo más importante? No sé, que sea el clima, la pata del productor, o el terroir, o el tipo de suelo. Pues si hay un parámetro que le parece más importante que los otros. Yo creo que lo más importante es la variedad de uva. La cepa, ok. Ujú. La cepa. O sea, haciendo eso de a poquito, o sea, no sé, no tocando nada y yo mi visión como enóloga y todo el consejo enológico que hago es respetar el terroir, respetar la variedad de uva al máximo. Porque, digamos, o sea, hablando del pie de viña, con un pie de viña en un sitio, en un momento determinado, por supuesto. O sea, el tempranillo de la Ribera del Duero tiene que saber a tempranillo de la Ribera del Duero. No puedes hacer tempranillo de La Rioja en la Ribera del Duero, porque entonces pierdes toda la tipicidad. Entonces, digamos que todo el trabajo que yo recomiendo y que soy partidaria de hacer es adaptar todo, adaptarse a la variedad de uva que tengas, porque tenemos mil posibilidades. Podemos jugar con la temperatura de fermentación, podemos jugar con el prensado, la extracción, la Ujú. maceración, incluso con los productos enológicos. Yo tengo 76 levaduras en catálogo para adaptarse a cada vinificación en cada momento. O sea, tengo incluso, hablando de Sauvignon, tengo para Sauvignon más varietal, Sauvignon más vegetal, Sauvignon más tiólico, Sauvignon, o sea, depende de lo que quiera hacer el vinificador, la bodega, podemos adaptarnos a todo. Entonces, lo más importante es tener una materia prima. No se puede hacer buen vino sin una buena uva. Podemos hacer milagro, pero no tanto, lo sé, no. Pero no magia. Pero claro, podemos hacer trucos, pero no magia. Sí. Listo. Bueno. Em, Listo. Una cosa interesante. Bueno, yo creo que conozco la respuesta, pero es interesante. Hoy en día, con un análisis de laboratorio, no podemos determinar de dónde viene el vino o quién lo hizo. Es algo que todavía no sabemos hacer, ¿cierto? Depende de qué laboratorio. Ok. Ujú. Hay técnicas de análisis que permiten saber de dónde viene una uva y se utilizan en caso de fraudes, de determinar fraudes. Es una técnica, la resonancia magnética Ok. nuclear, Ujú. se puede hacer en el vino y se hace, por ejemplo, hay dos casos en que las aduanas, los fraudes, lo hacen no regularmente, pero si te toca, te tocó, que es en el caso de chaptalización, en el caso Ujú. de de echar azúcar en la vendimia, en En el el mosto. mosto. Solo hay un determinado azúcar compatible, entonces se puede saber el origen del azúcar que has echado y se puede saber también si has echado agua en el vino. Se puede llegar a detectar si has echado el agua y de Ujú. dónde viene el agua. No se hacen regularmente porque son análisis muy caros y tienes que estar muy seguro de que Ujú, se ha hecho un sí. fraude. También las aduanas pasan por alto a veces técnicas que se hacen en la bodega. Todos guardamos nuestros secretos siempre dentro de la legalidad, pero se hacen. Pero hay que saber que se puede detectar, se puede saber de dónde viene una uva, se puede saber los típicos diciendo no, porque la uva de La Rioja viene de La Mancha, ta, ta, ta. Es los típicos esto. O sea, si se quiere, se puede saber. Hay análisis finos, muy finos y muy caros, que permiten determinar la procedencia de la uva. Listo. Entonces, en un futuro podemos imaginar
una inteligencia artificial sommelier que No, puede yo creo que detectar. no. Yo creo que no, porque realmente lo que nos importa es lo que hay dentro de la botella y que sea bueno. Hay mucho trabajo detrás de las denominaciones de origen para asegurar esto. Entonces, sabiendo que hay una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que asegura la botella, digamos que cuando encontramos la contraetiqueta en la botella, sabemos que toda la parte detrás de la botella está garantizada, desde el origen Ujú. de la uva, los tratamientos en bodega, la calidad dentro de la uva, todo eso está asegurado. Entonces, no hay que volverse locos, el vino es el vino, hay que guardar la magia del vino. Hoy en día hay una De acuerdo. discusión, nos han hecho una entrevista porque están debatiendo poner lista de ingredientes en las etiquetas, Ujú. lista de aditivos. Todos los enólogos estamos en contra, por supuesto, o casi todos, porque, o sea, hay, digamos, magia detrás, hay mucho trabajo detrás de una botella de vino, mucha y una calidad asegurada con unos productos que son correctos, que tienen una trazabilidad impecable. Lo digo, o sea, yo vendo esos productos, sabemos el origen de las materias primas y los certificados están ahí, las auditorías están ahí, organismos como el IFS, BRC, todos estos aseguran que el producto sea de calidad, entonces no creo necesario tener que poner ingredientes, tener que saber de dónde viene todo, creo que ya tenemos suficiente papeleo para hacer los enólogos como para que encima nos pongan otra pila de papeles a rellenar. Listo. Bueno. Bueno, cambiamos un poquito del trabajo Sí. en laboratorio para hablar de tu experiencia como ouvrier de chai en Ujú, Smith Lafitte y también en Lafitte Rothschild. ujú. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste este trabajo? Pues un poco ouvrier de chez se llama, o sea, obrero de bodega, traducción liberal, Sí. pero es un trabajo en bodega, o sea, hacer todo desde recepción, de recepción de la uva, preparación de toda la bodega para la vendimia, porque la gente cree que se vendimia y es fantástico. Mm, No, pero antes de la vendimia hay que limpiar, lavar todo el material, desinfectar. desinfectar todo el material, preparar todo, preparar los depósitos, preparar absolutamente todo el material que se vaya a utilizar. Es como preparar una boda. Tú preparas todos los preparativos, el fotógrafo, el vestido, y 2 días antes estás diciendo, bueno, a ver, cuando llega, sabiendo que además la vendimia depende de los análisis, entonces no se sabe Ujú. cuándo se va a vendimiar el día exacto. Entonces, como una semana antes tienes todo preparado, todo limpio, todo impoluto, todo impecable, todo perfecto. Y sobre todo yendo a la viña a recoger muestras para determinar el día de la vendimia. Eso sí, es súper importante. La determinación de la fecha de vendimia es uno de los parámetros más importantes que el enólogo tiene que decidir. Decir, venga, pues empezamos, empezamos mañana. Entonces, a mí me encanta, por haber hecho muchísimas vendimias, me encanta esa sensación Este momento. de calma antes de que llegue la tormenta, que estás como esperando a que llegue el primer remolque, y el primer remolque siempre es súper emocionante porque da paso a todo el trabajo. Entonces, luego, esto es una falacia porque luego llega, entonces te desborda el trabajo, estás de uva hasta aquí, haces 1000 horas. Entonces, disfrutar de esas 24 horas de calma antes de empezar la vendimia. Y luego hacíamos todo, pues todo lo que es remontados, extracción, mano a mano con el enólogo, catar, oler, Ujú. importante, oler en tintos, olíamos todos los días, todos los depósitos, porque oliendo, metiendo la cabeza antes de que empiecen a fermentar, porque es ahí cuando se detectan desviaciones, que no empiece a haber contaminaciones, oxidación o cosas de estas, y luego pues toda la parte de, una vez terminada la vendimia, volver a lavar todo, desinfectar Mm. todo el material para guardarlo, que eso es muy típico
en las bodegas francesas que no tienen sitio, porque las bodegas españolas generalmente están más grandes o las bodegas son espacio. preparadas para eso. Pero en Francia, para el que no lo sepa, todo lo que es material feo, inoxidable y tal, todas las bombas de vendimia, la tolva de recepción, todo eso se pone bajo una carpa y cuando se termina la vendimia, ¡puf!, se guarda, desaparece, entonces solo se queda la bodega bonita con los depósitos, o sea, todo lo que es material feo desaparece en cuanto se termina la vendimia. Y luego, pues, sobre todo catar, toda la parte de meter el vino en barrica, importante, seguir las malolácticas en barrica, en el caso de que se hicieran en barrica. Y en Lafite tuve la suerte de ver lo que son los trasiegos a la antigua, con la vela, pasar el vino de una barrica a otra para quitar los pozos y oxigenarlo, hacer esos trasiegos con una velita para ver cuándo caía el fondo sucio de la barrica y poder hacerlo, cortar en ese momento. Incluso clarificar con claras de huevo de verdad, también lo hemos hecho. Así que no, fue dos experiencias muy, muy enriquecedoras. Listo. Y hay una diferencia entre estos dos, pues Lafite Rothschild es un premier cru classé en 1855. Bueno, Smith Lafite también es cru classé, pero en la clasificación de Grave, que no es tan famosa, y mucho más tarde, ¿no? De 1900 y pico, y 50 y pico, ¿no? 50, ¿no? Hay una leyenda, no, una historia que se puede saber como leyenda o no leyenda, y es que Smith Lafite dicen que no entró en la clasificación de 1855 porque su propietario era alcalde de Burdeos en ese momento y no quiso hacer entrar su bodega en la clasificación de 1855. Si no hubiera sido como Aubryon, sí, clasificado con los Médocs. Entonces, por eso dicen que no se puso. Pero no conocía esta historia. Entonces, tienen ahí el busto de no me acuerdo cómo se llama en este momento. Todas las bodegas trabajan diferente, todas. Incluso he trabajado en Aubryon de Smith Lafite, que están a 15 minutos de distancia, trabajan diferente. Cada bodega tiene su propia impronta. Incluso trabajando con viñedos que están al lado, por ejemplo, Mouton Rothschild y Lafite Rothschild están la una enfrente de la otra. O sea, tienen las parcelas pegadas que había que ver dónde llegaba una para no meterse en las de Mouton haciendo las tomas de muestras. Y trabajan de manera diferente y son capaces de hacer vino diferente teniendo las parcelas exactamente en el mismo sitio, más o menos del mismo año, y los vinos salen diferentes por esta historia de asamblado, de trabajo en bodega. La extracción es un momento muy, muy importante, cuántos remontados, cómo los remontados, esa oxigenación, no oxigenación, o sea, cada bodega que he visitado en Burdeos, y he visitado unas cuantas, imagino, trabajan de manera diferente, y eso es lo que permite. Todo el mundo me pregunta, ¿trabajas en Burdeos? Sí, un chateau, bueno, es que hay 1000, o sea, creo que solo en Gironda hay como 1000 chateaus. O sea, es una cosa increíble. La media es de 10 hectáreas, o sea, que no es nada eso comparado con una bodega del hemisferio sur de Chile, o de Argentina o de Australia. El Central Valley de California. Se ríen, es imposible. O sea, 10 hectáreas que no es nada. Bueno, sin hablar de Borgoña, que son menos de 1 hectárea por bodega. O sea, eso es otra historia. Pero claro, cada una tiene su manera de hacer, y eso es gracias al trabajo de los enólogos, porque si no haríamos todos el vino igual, y lo que hay que hacer es que todo el vino sea diferente para que a cada persona encuentre el vino que le gusta. Bueno, muchas gracias por todo. Entonces, terminamos esta entrevista con las 3 preguntas que hago a todo el mundo. Una pregunta de suerte, yo vi que tiene el dado para ver. Una pregunta chistosa y una pregunta educativa.
Entonces empezamos con la pregunta de suerte. Tengo una lista de 6 temas controversiales del mundo del vino. Entonces, al azar, no sabemos. Al azar. Vamos a ver en qué pregunta qué tema te cae. A ver, ¿Ya? lanzo el 5. 5. Ay, bueno, no, está bien. ¿Qué opinas de los vinos sin gluten y de los vinos veganos? Pues que tienen su mercado. Los vinos sin gluten, todos los vinos, el Casi. gluten está prohibido en enología, así que todos los vinos son sin gluten. No, no hay ningún vino que pueda tener Te, gluten, te aseguro porque que las en restaurantes es una de las preguntas más comunes en este momento. Sí, ¿Quién me puede recomendar? Yo soy alérgico al gluten. lo entiendo, pero la proteína de trigo se hicieron pruebas, pero está prohibida en enología, así que no, no hay vinos con gluten. Y los vinos veganos, la verdad es que cada vez más se hacen vinos veganos porque tenemos unas proteínas vegetales, sobre todo de guisante, que son fantásticas y ya no se utilizan casi gelatinas, colas de pescado, etc. Hay muchos vinos veganos que no lo dicen, pero lo Claro que son, son. porque no se ni utilizan. Pero hay que decir que hay productos de origen animal como las colas de pescado que tienen unas propiedades fantásticas que no hemos encontrado otra igual en enología Ujú. para hacer lo mismo. Por ejemplo, la clarificación con cola de pescado da un brillo a los vinos blancos que no tiene igual y hemos hecho Mm. 1000 pruebas con Y con todo bentonita y sí. y no tiene igual. Entonces, ¿se quieren hacer vinos veganos? Sí. ¿Hay que sacrificar algunas cosas en ciertas ocasiones? También. Eso depende del utilizador. Pero hay cadenas de supermercados que ya exigen solo vinos veganos y no Ah, ok. aparecen en la etiqueta. Mm. Aquí en Francia tenemos cadenas de supermercados, no voy a hacer publicidad, No. que, que solo piden vinos veganos. No se puede utilizar productos de origen animal y son muchos que no ponen la etiqueta. No es necesario. Bueno, increíble, muchas gracias. Siempre aprendo algo, es genial. Listo, entonces ahora la pregunta chistosa. Si estuvieras un maridaje, ¿cuál sería y por qué? ¿Un maridaje? Sí, entre vino y comida. Si lo tengo que elegir un maridaje fantástico, pues mire, ¿O qué te cogería, representa? Sí, o puede que ser me representa, fantástico, pues no, no sé. cogería una cosa, mi cosa favorita de España con una de mis cosas favoritas francesas, Ah, ok, que es el foie gras ok. de Oca, con un vino blanco de mi familia que se llama Circe, que es un vino súper especial, de viñas viejas, con un toque de acidez fantástico un poco de azúcar residual, pero sin llegar a ser vino dulce, que está compensado muy bien Ujú. con la Con la acidez. acidez. Y es una mezcla, un maridaje fantástico. Casi se me hace la boca agua solo Ya, pensando en una está copa de salivando. Circe, porque se me ha acabado. Además, tengo que ir a España a por más. Pero es probablemente mi maridaje perfecto, una botella de Circe y un bote de foie. Bueno, muchas gracias. Y para terminar, entonces, una pregunta educativa. Para alguien que quiere empezar en el mundo del vino, ¿qué le puede recomendar? No sé, un libro, una película o un podcast o algo para entender, para descubrir el mundo del vino. Yo lo que recomiendo es beber vino. Bueno, O sea, lo que hay que hacer para descubrir el con vino moderación. siempre... Hice el otro día me hicieron una entrevista en los de Vino Sub 30, que son los de este concurso de vinos en el que el jurado son menores de 30 años y se habla de cómo acercar el vino al mundo de los jóvenes. El vino es una bebida que ha estado en un atril, ha sido como el vino, abrir una botella súper ceremoniosa. La cerveza haces psh, y te la abres, te la bebes, pero el vino hay que abrir la botella, elegir la copa, decantarlo, etcétera, etcétera. Ya no es así, hay que democratizar
el vino, hay muchos vinos buenos a muy buen precio y como mejor se aprende de vinos es catando y siendo curioso sobre todo de pues hoy voy a probar un vino siendo en Argentina, de Mendoza, en tal bodega, y pues lo voy a comparar con este de otras, o hacer cenas temáticas. Nosotros aquí en Burdeos lo hacemos mucho, de venga, cena, cada uno trae una botella por ejemplo, decimos tema, Sauvignon. Entonces cada uno trae una botella de Sauvignon, uno de Loira, otro de Burdeos, otro de España, otro de Nueva Zelanda y otro de España. Entonces así pues se catan diferentes. Hay muchos vinos muy buenos a precio muy asequible, entonces hay mucha información en internet. También tengo que recomendar mi blog, por supuesto, porque es muy educativo y muy fácil para saber un poquito más, pero no hay que saber mucho para disfrutarlo. Hay otras bebidas que disfrutamos un montón sin saber absolutamente nada y no hay que... si preguntamos cuánta gente sabe que la cerveza viene de la cebada, de fermentar Ujú. malta de cebada. O el lúpulo, ese famoso lúpulo. ¿Qué es eso? No lo sabe nadie. ¿Por qué con la cerveza la gente no se hace preguntas y con el vino sí? ¡Ay, esta variedad! No sé qué, no sé cuántos. No hace falta. Hay que ser curioso, descubrir, ir al supermercado. En 10 segundos nuestra mente elige una botella del supermercado. Entonces, la primera que has visto probablemente sea la que tú quieras probar. Coges la botella y descubres y disfrutas y te haces sobre todo tu propio criterio. Esto me gusta, esto no me gusta y poco a poco descubriendo, siempre con moderación y sin coger el coche después Claro. de, después de las bebidas. Y luego se preparan unos sofás en casa y todo el mundo duerme Y antes de En comer. Colombia el límite es cero, entonces sí, tolerancia cero, Cero, pero pues sí. ya está. Cero. Bueno, aquí es 0,25, pero son 2 copas, así que tampoco es enorme. Así que, pero bueno, en Colombia las echáis largas, así que se queda para comer en vez de para cenar y luego pues tienes toda la tarde para poder disfrutar con una comida, descubrir el vino y sobre todo acompañado, que es lo mejor del vino, es brindar. Bueno, millones de gracias a ti, Cristina, por esta entrevista súper, súper interesante. Me encantó. Nos vemos para otro video de Un Vino Con. Les invito a suscribir a este canal para el descorchador para que el próximo mes sean también, pues puedan ver el video. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias.